Retomamos las sesiones con un panel que abordará uno de los temas más urgentes para el país, la inseguridad. El impacto del crimen organizado, las mafias y la debilidad del sistema judicial son factores que amenazan la estabilidad, la economía y la confianza ciudadana. Para entender el problema y plantear soluciones, presentamos nuestra siguiente sesión: Sin seguridad pública no hay economía ni democracia. ¿Cómo enfrentamos las economías ilegales y la corrupción? Invitamos al escenario como moderador a Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso de la República del Perú ad interim y exministro del Interior, a Francisco Calisto Gianprietri, vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú, y a Juan Villarán, ex asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia, además de ser ex vicepresidente del INPE. Adelante. Antes de iniciar la sesión, vamos a lanzar un video introductorio para ponernos en contexto con muy interesantes cifras sobre este urgente problema. Hoy en el Perú, 6 personas serán asesinadas. 73 valientes denunciarán ser extorsionados. No podemos saber cuántos callarán ante el miedo. Entre enero y agosto de este año, 180 transportistas entre mototaxis, taxistas, colectiveros, choferes de micro y buses fueron asesinados. Hoy, casi el 90% de transportistas de Lima pagamos cupo. Sin embargo, nos siguen matando. Entre el 2024 y 2025, más de 5.000 bodegas han cerrado por culpa de la inseguridad ciudadana. Muchas familias, como la mía, perderemos nuestro sustento. Las bandas criminales se financian con el cobro de cupos y extorsiones a pequeños negocios. Hay negocios que tenemos que pagar cupos a más de una banda. Se estima que las pérdidas económicas anuales por este delito son más de 6.000 millones de soles. Y el costo total de inseguridad asciende a más de 31.500 millones de soles al año. Eso es el 3% del PBI. Las pymes son las más afectadas. El 80% de los pequeños negocios han sido blancos de al menos un delito. 3.5 millones de peruanos han sufrido robos al usar efectivo. El Perú exporta el 44% de oro ilegal de Sudamérica y se estima que este año exportaremos más oro ilegal que legal. Con tales recursos, ¿cómo la policía podrá hacerle frente a este problema de inseguridad? Pese a esto, la policía ha logrado capturas importantes como la de los cabecillas del Tren de Aragua, entre otras bandas criminales. No obstante, durante este quinquenio hemos tenido 3 presidentes, más de 15 ministros del Interior y una alarmante rotación de las cabezas de la institución policial. Y la verdad incómoda es que, pese a las alarmantes cifras, noticias, conferencias, marchas, la indiferencia sigue. Preferimos voltear la mirada. Es momento de unirnos para tomar acción. No dejemos que más voces se apaguen. Buenas tardes. Trataré de dar propuestas estructuradas y estructurales, técnicas de acción política necesarias al sistema de seguridad ciudadana. Hoy sin duda de seguridad nacional y principal preocupación del país. Es lo que me toca. En la ausencia de políticas claras e instituciones enfrentadas, se vive un ambiente hostil, muy hostil, y el crimen organizado ha avanzado sin freno e involucra también ya a una gran población reivindicativa, informal en sectores como minería y siembra de coca, que se activa en violencia ante la corrupción y servicios que no recibe, o malas decisiones. Se requiere mano firme, inteligencia y la dura para el crimen organizado, que lo que teme es la identificación de sus líderes y aliados y el internamiento en cadena perpetua, efectiva, sin beneficios y en regímenes muy severos, lo cual sí es realmente disuasivo. Un escenario de economías ilegales cercano a los 20.000 millones de dólares, 7% del PBI y en alza. En cambio, los presupuestos del sector interior y de defensa unidos ascienden a 6.000 millones de dólares. Solo el 33% de lo que maneja el crimen organizado. Penetra instituciones, autoridades y sectores de nuestra policía y de no ser tratado con estrategia integral,
podría expandirse, incluyendo a nuestro sistema electoral. Y son 4 los ejes principales, y solo recién con ello las estrategias que tanto se escuchan como emergencias, control de celulares y tantas propuestas más. El primer eje es quién debe conducir el cambio, que debe ser normativo y ejecutivo. Desde el año 2003, en que se dio la ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, trató de integrar demasiadas instituciones del Estado y de la sociedad civil para crear normas. En la práctica no funcionó, y no por continuidad, sino por ser una torre de Babel, de opiniones contrapuestas. Se requiere reformularlo en círculos de conducción eficaz y acompañamiento. El primer órgano central o Estado Mayor, no delegable, solo con los más altos niveles pertinentes del Poder Ejecutivo, así como los propios castrense, policial, penitenciario y de inteligencia. Un segundo círculo, a convocarse solo a requerimiento del primero para vincular las decisiones, conformado por el presidente del Congreso, presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación y ministro de Economía y Finanzas. En un tercer círculo, convocado también solo según se requiera en una coyuntura, por instituciones sectoriales, por ejemplo el INDECI, gobiernos locales y miembros gremiales de la sociedad civil. Así, con decisión política y decisiones ejecutivas vinculantes hacia el mismo objetivo, se podrán reformular recién con plena legitimidad acciones firmes a lo largo de toda la cadena de seguridad en la República. El segundo eje estructural es la Policía Nacional. El Perú, a diferencia de la mayoría de países, cuenta con una sola policía. La institución ha prestado al país invalorables servicios y debe mantenerse fuerte y sólida, pero adecuarse a nuevas realidades. No solo adolece de falta de recursos, sino además de depuración y una clara especialización a iniciarse desde las academias policiales, que deben ser de calidad y no de cantidad. El segundo, existe además un grave problema de gestión, al contar con demasiadas unidades no operativas ajenas a la función policial, tales como tránsito, lo cual es una función municipal, previa semaforización adaptativa y también cambios en el sistema laboral 24/24, donde un policía labora un día y el otro no, entre otros. Por ello, en un día cualquiera se cuenta tan solo con 1/3 de agentes operativos para toda la República. La estructura policial debe ser en solo 2 líneas de carrera: seguridad y orden interno e investigación criminal. Y dentro de ellas las grandes unidades especializadas. La ley de la Policía Nacional permite crear grandes unidades policiales mediante decreto supremo sin nuevas leyes. Urge una gran unidad de policía en fronteras, hoy totalmente abandonadas, y otra de policía comunitaria. No instituciones policiales separadas, sino todas como verdaderas grandes unidades de función específica y recursos propios, que aseguren su equipamiento tan descuidado. La unidad de policía comunitaria refuerza las comisarías y se requiere urgente para atender mejor a las comunidades, barrios, MIPES y reforzar el serenazgo, que cuenta con 37.000 efectivos, pero sin marco legal de autoridad, donde ya existe un arbitrio que pagamos todos en las municipalidades. Una combinación mejor balanceada que lo ordena, que acerca a este policía especializado a un servicio directo a la población. Además de las correcciones de gestión, se requiere a la brevedad 30.000 nuevos agentes en el estándar de eficiencia para nuestro vasto territorio. Y no con muchachos, como una vez se dijo, sin estudios ni trabajo, sino de personal idóneo. Ello se logra, además de postulantes con vocación, incorporando personal licenciado joven y jubilados de las Fuerzas Armadas, previa instrucción y también de la Policía Nacional, que en su larga experiencia ayudarán a instruir a los nuevos agentes. Todos en edad, estado físico adecuado, hoja de vida impecable y con el visto bueno individualizado de sus instituciones de origen. Asimismo, mayor severidad en el combate al crimen organizado y la extorsión, donde debe incluirse el elemento más importante para lograrlo, el tipificarlo como aquel que controla cadenas completas de valor de mercados ilícitos, mediante violencia y extorsión, y capta autoridades a todo nivel. A ellos y a los criminales más violentos, retiro perpetuo en cárceles muy severas. El tercer eje es la reforma real del sistema penitenciario. Existen 104.000 presos, pero capacidad para 45.000, es decir, hacinamiento promedio de 130% y penales con entre 400 y 500%. De estos, un 40% no tienen sentencia. Un abuso de la prisión preventiva por colapso del sistema de justicia. Es inaceptable.
Se requiere por ello reestructurar el sistema de administración de justicia y también la gestión penitenciaria. Muchos que no deben estar en prisión lo están y muchos que sí deben estarlo tienen impunidad por fiscales y jueces prevaricadores que a su vez requieren sanción efectiva o son a su vez extorsionados. Finalmente, no hay espacio para ponerlos a buen recaudo. La solución no es una sola, es un paquete de medidas. Primero, 3 megapenales de alta seguridad para 10.000 internos cada uno, apartados de las ciudades. Empezarlos ya, porque requieren de 1.5 a 2 años para hacerse. Las visitas solo por locutorio, sin contacto físico, y se debe fomentar también para ello el sistema de obras por impuestos. Segundo, siendo el problema hoy y no en 2 años, pabellones nuevos de máxima seguridad en prisiones existentes, con suficiente área, como Chayapalca, entre Tacna y Puno, Aucayama, en Huaral y otros. Se hacen en 6 meses y cuestan la mitad que un penal nuevo. Tercero, desasinar con aquellos no violentos ni peligrosos grilletes electrónicos. Al segundo año, y quien viola su geolocalización de residencia o de trabajo, regresa a la prisión más un agravante. Cuarto, cumplir el propósito penitenciario para internos recuperables de acuerdo al artículo 139 de la Constitución. Nunca cumplido. El sistema debe ser sancionador, pero a la vez procurar la rehabilitación, donde ello sea posible, y además su autosostenimiento. Ello es posible mediante asociaciones público-privadas, que no son privatización pura. El sistema es a costo cero para el Estado, mediante inversión privada que los construye para internos de condenas cortas y medianas y a la vez los tecnifica. Recibe el rendimiento de recursos forestales, agroindustria, agropecuarios, pesca en acuicultura, confecciones, entre otros, y mano de obra que se convierte en altamente tecnificada. El interno mejora sus ingresos, lo cual, junto a condenas cortas, disuade en la evasión, que significaría una extensión de condena, y al salir al medio libre, una profesión técnica, y el poder establecerse y asociarse, inclusive con su familia, junto al emprendimiento incrementando la fuerza laboral. Ello resuelve lo difícil que es en muchas ocasiones obtener trabajo a un expresidiario, lo que crea un círculo vicioso de retorno a los penales. Luego de un periodo de incentivo, estas cárceles no solo no le cuestan nada al Estado, sino que contribuyen impuesto a la renta. El espacio sobra para ello. Solo como ejemplo, el INPE cuenta en Ucayali con 28.000 hectáreas en el CEPA, y así en la costa, en la sierra y en la puna. Como medida de emergencia por la situación desbordada, es necesario ampliar el tiempo de flagrancia por delitos graves y reclusión temporal en instalaciones en desuso de las Fuerzas Armadas y similares, que se puede realizar en 3 meses, y de allí su traslado a las definitivas, tal como esbozado en el plan. Es de especial importancia para criminales extranjeros, en especial de Venezuela, cuya extradición es solo posible a su país y se conoce que Maduro no lo permite. Disuasión eficaz a quienes piensan en nuestro país como destino criminal. Otras reformas son urgentes. El fin del pernicioso sistema Reinfo, pantalla que sostiene crimen organizado y en cambio una auténtica ley MAPE que se posterga por intereses y podría formalizar y dar acceso a la seguridad social a 1 millón de personas, la protección del medio ambiente y su incorporación final a la base tributaria. Asimismo, reestructurar la Fiscalía, Poder Judicial y Junta Nacional de Justicia para ser despolitizadas y funcionales a su finalidad constitucional, y terminar con aquellos magistrados provisionales que dependen muchas veces de la ideología e intereses de quienes los ratifican. Por último, no se puede soslayar sanciones penales efectivas a jueces que cometen prevaricato y no condenan a criminales o desprotegen a las fuerzas del orden. Acciones para, en una nueva estructura de combate a la criminalidad, firme, integral y vinculante al más alto nivel para asegurar al país hacia su desarrollo en paz en su primer año de ejecución. Finalmente, a la sociedad civil y al empresariado, participar y comprometerse activamente para apoyar elecciones democráticas con información fidedigna al más alto nivel para asegurar el país participar y comprometerse activamente para apoyar elecciones democráticas con información fidedigna y bien difundida a la población, tarea ineludible y de responsabilidad de todos.
sin temor y sin indiferencia. A las actuales autoridades y a las próximas a instalarse en pocos meses, alineen voluntades hacia un mismo objetivo, innoven, diseñen y realicen cambios consistentes. Muchas gracias.